Buenas noches, comunidad. Me llamo Iván y trabajo en una caseta de peaje a la altura del kilómetro 142. De madrugada, ese tramo se vuelve un pasillo larguísimo de luz blanca. Los faros rebotan en los ojos de gato, el viento empuja el toldo y el zumbido del transformador allá arriba hace compañía aunque uno no quiera. Mi compañera está en la garita contigua. A esas horas casi no hablamos, pero levantamos la mano cuando pasa algún coche, como para recordarnos que todavía hay mundo allá afuera. Esa noche el asfalto parecía dormido. Por la banda sonora pasaban de vez en cuando los tráileres, dejando un olor a diésel frío que se quedaba pegado a la camisa. La autopista lucía vacía, limpia, con ese silencio que engaña y te hace creer que nada puede romperse. Cerca de las 2 de la madrugada, llegó un sedán pequeño. Venía despacio, con el motor cansado. Al ponerse a mi altura, vi a la conductora. Una mujer de cabello canoso recogido, mirada agotada y una sonrisa que no alcanzaba a ser sonrisa. Me pasó los billetes, le di el cambio y el recibo, le deseé buena noche. Ella asintió, bajó la vista al volante y se fue. El papel del ticket quedó tibio en mi mano por un segundo más de lo necesario. No sabría explicarlo, pero algo de ella se me clavó como una astilla, una sensación que no se acomoda. Al cabo de un buen rato mi compañera me tocó el vidrio con los nudillos. La vi señalar el acotamiento, a la derecha, más allá del guardarraíl. Venía alguien a pie, muy despacio. A esas horas no es normal que nadie camine por ahí. Afiné la vista. Era una mujer. El cabello recogido, el paso corto, desganado, como si cada zancada le pesara el doble. Ya más cerca se notaban las mejillas mojadas, pero lloraba sin sonido, con la boca apretada y una expresión de dolor que no necesita palabras. Era la misma. Era la conductora que me pagó la caseta hacía un rato. Salí. No pensé demasiado. Crucé la línea del camellón y levanté la mano para que me viera. Sentí el aire más frío de lo normal, un frío seco que se cuela en la garganta. La mujer seguía su marcha por el acotamiento, como si no escuchara, como si mi voz se quedara bloqueada por el ruido de la autopista. Y entonces pasó lo que todavía me despierta. Un tráiler tomó la garita contigua, encendió las luces altas para acomodarse y me encandiló de lleno. Por un instante el mundo fue un rectángulo blanco. El tráiler se detuvo justo entre ella y yo, como una pared de metal. El motor ronroneó, el freno de aire silbó y yo di 2 pasos para rodearlo. Cuando lo logré, ya no había nadie. No había pasos, ni sombra, ni el rastro de un llanto. Solo el rumor del tráiler alejándose y el murmullo eléctrico del transformador sobre mi cabeza. Miré a mi alrededor. Recorrí con la vista el acotamiento, la cuneta, la base del guardarraíl. Nada. Mi compañera me preguntó desde su ventanilla si la había alcanzado. Moví la cabeza. Me sentí ridículo de pie en medio de la noche, llamando a alguien que no estaba. Volví a mi garita y cerré la ventanilla con los dedos fríos. El resto del turno fue largo. De cuando en cuando revisaba el retrovisor de servicio, ese que nos ayuda a vigilar la parte trasera de la caseta, como si la mujer fuera a aparecer de nuevo, como si lo que había visto pudiera explicarse con paciencia. El papel del ticket quedó bajo la base de la caja registradora, con la hora y la caseta impresas en tinta pálida. Cada vez que lo miraba me latía más fuerte el cuello. Con la primera luz del día,
El cielo quedó de un gris gastado. Un compañero del turno matutino trajo un café y lo dejó en la barra. Encendimos la radio local para que nos hiciera bulto. En la primera tanda de noticias, la locutora dijo algo que me heló. Reportaban un accidente pocos kilómetros adelante de nosotros. Un coche pequeño se había salido de la vía y había terminado en la zanja. La conductora, mujer de mediana edad, había muerto en el lugar. No necesité que dieran más señas. Mi compañera me miró sin decir nada. Supe que estaba pensando lo mismo que yo. El café me supo a metal. Cuando se desocupó la fila, pedí permiso para revisar las cámaras internas. Uno aprende a manejar ese panel por pura repetición, por rutina. Busqué la franja en la que ella pagó. Ahí estaba, el sedán, la ventanilla, mi mano recibiendo y entregando, la barbilla de la mujer bajando un poquito para agradecer sin palabras. Adelanté hasta la hora en que la vimos venir caminando. Rebobiné. Volví a avanzar. No apareció nada. La carretera se veía vacía, la línea del acotamiento limpia, los ojos de gato alineados como siempre. Lo único diferente era el tráiler ocupando la caseta de al lado y yo, cruzando, ladeando la cabeza como quien busca algo que no quiere perder. La mujer no estaba en ninguna toma. Me quedé un buen rato viendo la pantalla en blanco y negro, dejando que el zumbido del aire acondicionado tapara las preguntas. Guardé el ticket en el cajón superior, junto a un manojo de llaves que ya nadie usa. Esa mañana no hablé de más. Preferí escuchar los cuentos sueltos de los que pasan cada día por aquí. El trailero, que dice que en la curva del terraplén se encienden intermitentes solas, el patrullero que asegura que en la noche la niebla se forma en un mismo tramo, como si alguien la soplara desde el monte. Esa misma tarde intenté dormir y no pude. Cada vez que cerraba los ojos veía las luces del tráiler tapando el mundo, y luego la nada. Cuando por fin me venció el sueño, soñé que la ventanilla se empañaba desde fuera con el dibujo de una mano, pero al despertar el cristal seguía seco, limpio, como si todo hubiera sido un capricho de mi cabeza. Volví a trabajar en la noche siguiente. El aire traía una humedad rara, como antes de la lluvia. Antes de que diera la primera hora, escuché 2 golpes suaves en el vidrio, como si alguien tocara sin querer llamar la atención. Abrí. No había nadie. A lo lejos, las balizas parecían parpadear a destiempo. Me repetí que el viento hace trucos cuando quiere. Un conductor de autobús se detuvo y me pasó una moneda para completar. Me contó que esa tarde había visto una cruz nueva en la orilla, decorada con flores secas y una cinta azul. Parecía reciente. Dijo que alguien dejó una veladora y que, aunque era de día, la mecha seguía encendida. No supe qué responderle. Le di el cambio. Levantó la palma en señal de despedida y se perdió en el entronque. Con los días, la carretera volvió a ser carretera. Los autos pasan, pagan, siguen. El mundo insiste en continuar como si nada. Pero hay noches en que me siento observado por el espejo interior, como si alguien se sentara en el asiento trasero de mi propia cabeza. Hay noches en que el frío llega sin permiso, un frío seco que no sale del aire acondicionado, y entonces sostengo el ticket entre los dedos, el mismo papel con la hora impresa, y me repito la secuencia entera para no olvidarla. Una última cosa. No sé si deba contarla, pero la cuento para que quede asentado. Hace poco, cerca del amanecer, un tráiler se orilló mal, con las luces de emergencia parpadeando. Fui a avisarle al conductor.
Cuando regresé a mi garita, la ventanilla estaba empañada por fuera, con un halo ovalado justo a la altura en que uno apoya la frente si se acerca mucho. Pasé la mano. El vidrio estaba helado como si lo hubieran enfriado desde adentro. No había nadie alrededor, ni mi compañera, ni algún rezagado. Me quedé quieto, escuchando el zumbido del transformador. El primer rayo del sol pegó en los ojos de Gato, y por un segundo sentí que el acotamiento respiraba. Desde entonces, antes de bajar la cortina, miro el retrovisor y la línea blanca que se pierde hacia el monte. No sé si espero verla de nuevo o si rezo por no verla jamás. Lo que sí sé es que cada noche me repito el mismo deseo: que quienes se quedaron a medio camino encuentren su salida. Y que nosotros, los que levantamos y bajamos la pluma, sepamos reconocer cuando algo pide paso. Respiramos hondo y seguimos. Si la carretera se quedara tranquila después de lo que acaban de escuchar, no estaríamos aquí. Lo que viene ocurrió a unos cuantos entronques de distancia, en un parador que todos los traileros ubican por el neón que falla y por el olor a diésel que se queda pegado hasta en los sueños. Me llamo Santiago. Esa noche venía del norte con la cajuela llena de piezas para un taller que abre temprano y preferí ganarle al amanecer. La banda sonora de la autopista hacía su trabajo, ese ronquido parejo que a veces arrulla y a veces inquieta. El tablero del coche marcaba silencio, ni señal en el teléfono, solo estática en la radio. A lo lejos, sobre el camellón, una hilera de ojos de gato parecía respirar con cada ráfaga de viento. Faltaba poco para el entronque del retorno, y ahí fue cuando lo vi. En el acotamiento había un sedán detenido, con las intermitentes encendidas. Latían como un corazón ajeno, muy lento, muy seguro de sí. Reduzco, miro por el retrovisor, no hay nadie dentro. Pensé en parar, pero la prudencia se me sentó al lado y me dijo que mejor lo reportara en la próxima gasolinera 24 horas. Aceleré apenas, con esa culpa que te queda cuando sigues de largo y te llevas la imagen en la nuca. El parador apareció después del repecho, con su letrero de motel de paso y la lonchería cerrada. El neón parpadeaba en un ritmo torpe, como si también estuviera cansado. El zumbido del transformador flotaba sobre el estacionamiento. En la pared de la recepción, junto a un calendario viejo, colgaban llaveros de madera con el nombre del lugar y letras pintadas a mano. Toqué el timbre y salió un hombre con suéter grueso, ojos rojos de desvelo y una paciencia de años. «Una habitación para descansar unas horas», le dije. «¿Y si me puede vender una botella de agua?» Me pasó el registro y un bolígrafo que manchaba los dedos. El cuaderno olía a papel húmedo. Había nombres tachados, rutas escritas al margen. Valle, puerto, sierra, palabras de quienes cruzan y no vuelven. Me asignó un cuarto del fondo, el que da al terraplén. Me entregó la llave colgada de un llavero pesado, de esos que si los pones en el bolsillo, te cambian la forma de caminar. El pasillo tenía piso de cemento y una fila de focos amarillos. En el aire flotaba un aroma a tierra mojada sin que hubiera llovido y algo metálico, como cuando uno se muerde el labio. Abrí la puerta. Adentro, el cuarto estaba en penumbra. Cama grande, una silla de plástico contra la pared, televisión encendida en un canal que solo mostraba nieve. Lo primero que me llamó la atención fue el espejo. Estaba cubierto con una lona transparente, pegada con cinta ancha,
como si lo hubieran sellado para pintar. Bajo el plástico se adivinaban manchas de humedad y el marco gastado. Dejé el llavero en la mesa de noche y bebí agua mirando el techo. El zumbido del transformador se mezclaba con algo más, un rumor constante, como si la autopista estuviera del otro lado del muro, cuando yo sabía que el muro daba al patio con baldosas y a una línea de macetas secas. Apagué la televisión. El rumor siguió, parejo. Pegué la oreja a la pared. Escuché la banda sonora, una y otra vez, como si tuviera la cabeza junto al acotamiento. Me aparté con la piel erizada. Me dije que el cansancio exagera, que en los moteles siempre hay ruidos que uno no entiende. Me quité los zapatos y me dejé caer en la cama. La colcha olía a jabón barato y a un perfume tenue. No sabría decir cuál. Algo usado por mucha gente. Cerré los ojos pensando en la entrega del día siguiente, en el taller, en el café de la mañana. Estaba por dormirme cuando la mesa de noche vibró como con un golpecito. Abrí los ojos. El llavero no estaba donde lo había dejado. Estaba en el suelo, a medio camino entre la mesa y el espejo cubierto. Me incorporé. Sentí ese frío seco en el pecho que solo llega de madrugada. Recogí el llavero y lo volví a dejar junto al vaso. La cinta del espejo hizo un crujido leve, como cuando el aire se cuela por una rendija. Me quedé quieto. El plástico se curvó hacia adentro, apenas, como si alguien acerque la mano desde el otro lado. Di un paso atrás. Volví a oír el rumor de la autopista, más nítido, como si los faros pasaran pegados al marco del espejo. Debía estar soñando despierto. Abrí la puerta, salí al pasillo y respiré. El frío del exterior me acomodó las ideas. Caminé hasta la recepción, pero estaba vacía, con la radio bajita y el vaso del encargado aún tibio sobre el mostrador. En el corcho de la pared había papelitos clavados con alfileres, compras fiadas, teléfonos garabateados, recados. Uno de ellos decía, con letra apurada: si pregunta por mí, dígale que fui por la cruz. No entendí. Miré por el ventanal. En el estacionamiento, al fondo, junto a la reja que asoma al terraplén, había un sedán gris con las intermitentes apagadas. Juraría que lo había visto hace un momento, pero con las luces encendidas a la orilla de la carretera. Me llegó el olor a caucho y a diésel frío, un olor que no sale de ninguna parte y de todas al mismo tiempo. Regresé al cuarto con la idea de dormir aunque fuera un rato. En el pasillo, la luz del último foco titilaba con pereza. Abrí la puerta y ahí estaba otra vez el rumor detrás de la pared. La televisión, aunque yo la había apagado, mostraba ahora una imagen detenida. El estacionamiento del motel, tomado desde una cámara alta. Pensé que quizá el control se había movido solo. Busqué el control en la mesa y lo encontré debajo del llavero, como si uno tapara al otro. En la pantalla, la imagen del estacionamiento tembló un segundo y luego mostró algo que me cortó la respiración. El sedán gris junto a la reja, con las intermitentes encendidas. Alguien en el asiento del conductor apoyaba la frente en el volante. La escena no parecía en vivo. Se sentía antigua, como una grabación sacada de un cajón. El borde de la toma tenía un parpadeo, como si la cinta sufriera. El plástico del espejo hizo otro pequeño crujido, ahora más largo. La lona se arqueó hacia mí, centimetrito a centimetrito, hasta tocar el aire de la habitación. Debajo, la mancha borrosa de un marco. Y, en el empañe, dos marcas,
2 círculos alargados a la altura de unos ojos que llevan mucho tiempo mirando. No aguanté. Abrí la puerta de golpe y salí al pasillo descalzo. Bajé a la recepción con el llavero apretado en el puño. El encargado estaba de regreso, con el suéter abrochado hasta el cuello y una expresión que no quería preguntas. El espejo del fondo está cubierto. No entiendo por qué suena como si la autopista pasara por detrás, le dije, sin poder ocultar que me temblaba la voz. El hombre respiró hondo y apoyó los codos en el mostrador. Ese cuarto no da a la autopista, contestó. Da al patio y al terraplén, pero a veces se oye como si la noche se hubiera metido a vivir ahí. Mejor quédese en el de la esquina. Ese casi no hace ruido. Me tendió otro llavero. Estaba caliente, como recién sacado de un bolsillo. Dudé. Mi mano, sin pedir permiso, dejó sobre el mostrador el que yo traía. El encargado lo miró y alzó las cejas. Ese llavero debió quedarse guardado, dijo por lo bajo. Es el que usamos cuando alguien no entrega la llave. Es simbólico, como para que no falte el espacio en la tabla. No supe qué responder. Volví sobre mis pasos, entré al cuarto de la esquina y cerré con vuelta de llave. Ahí no había tele, solo un ventilador lento que parecía contar historias antiguas. Me acosté vestido, con el teléfono sobre el pecho, aunque no tuviera señal. Tardé en dormirme. Cada tanto, la memoria me devolvía la imagen del sedán, las intermitentes, el espejo arqueado hacia mí. Desperté con luz de mañana. La radio en la recepción estaba más alta. El encargado hablaba con un patrullero en la puerta, con ese tono de quien quiere ayudar sin meterse en problemas. Me acerqué por agua y escuché lo justo. Se salió una unidad en el retorno, justo frente al parador, decía el patrullero. Al parecer llevaba horas ahí sin que nadie la viera. No hay ocupante. Solo encontramos un llavero del motel colgado en el retrovisor y un recibo de la lonchería con fecha de ayer. Alguien pasó por aquí. El encargado clavó la mirada en el piso. Luego, sin levantarla, empujó hacia mí una botella de agua. Si va para el taller, vaya con cuidado, me dijo. En el kilómetro del retorno, la bruma se queda pegada aunque salga el sol. Hay quienes juran que ahí la autopista no se apaga nunca. Pagué. Mientras metía la botella en la mochila, el patrullero se me acercó con educación. Si vio un coche detenido anoche, cualquier dato ayuda. Quise decir muchas cosas, pero solo me salió la verdad más manejable. Vi las intermitentes en el acotamiento antes del repecho. No paré. Pensé reportarlo aquí. Cuando llegué, ya no estaba. Eso es todo. El patrullero asintió, como si ya hubiera escuchado esa respuesta 1000 veces. Agradeció, se despidió y se fue con el motor ronco de su unidad. Me quedé un instante en el marco de la puerta. El neón del parador peleaba con la luz del día. Un perro cruzó el estacionamiento, olfateó la reja y siguió. Antes de subir al coche pedí la llave del primer cuarto para recoger mis cosas. El encargado se adelantó con su copia y empujó la puerta. Adentro, el espejo ya no estaba cubierto. La lona colgaba hecha un ovillo sobre la silla. El cristal tenía marcas de cinta y, al centro, una huella ovalada de frente apoyada por mucho tiempo. No era reciente ni antigua. Era una huella que igual podía ser de anoche o de hace años. Sentí que el frío subía desde el piso. En la mesa de noche, junto al vaso,
descansaba un papelito doblado. Lo abrí. Decía, con la misma letra apurada del recado en recepción: si pregunta por mí, dígale que fui por la cruz. Al reverso, el nombre de una mujer y una ruta marcada con 3 palabras que prefiero guardar. Guardé el papel sin saber por qué. El encargado me miró en silencio, como si respetara algo que yo todavía no entendía. Salí, encendí el coche y tomé la autopista. Al pasar por el retorno, la bruma se quedó pegada a los faros un segundo. Vi una cruz nueva con flores secas y cinta azul, pegada al guardarraíl. Las balizas debajo parecieron levantar la cabeza por un instante. No toqué el claxon, no dije nada. Seguí. Desde aquel amanecer, hay noches en que apago la radio y escucho si el rumor de la autopista quiere hablar. A veces suena detrás de una pared que no da a ningún camino. A veces se me ocurre que hay cuartos donde el mundo sigue abierto por un lado que no vemos. Cuando me preguntan en qué parador conviene descansar, yo digo siempre lo mismo: donde el espejo no esté cubierto. Y si está cubierto, mejor siga de largo, aunque el cuerpo le pida lo contrario. Respiramos otra vez. Comunidad. Antes de que el sol termine de subirse al monte, hay algo más que debo contarles. Lo que sigue ocurrió a un lado de un puente angosto donde el agua no suena pero se siente. Si están listos, tomamos aire y regresamos al acotamiento. Continuamos. Antes de apagar la luz del parador y volver a la ruta, dejemos que la noche ajuste el espejo y respire. No bajen la guardia. La carretera todavía guarda una voz en un tramo donde el agua parece dormida, pero no lo está. Me llamo Adrián y trabajo en conservación de caminos. Me toca, entre otras cosas, pasar lista a los puentes angostos del distrito cuando cae la tarde y la bruma se queda pegada a la baranda. Esa noche salí con la camioneta de servicio cargada con conos, cinta y el maletín de herramientas. El tablero callado, la radio con estática, la banda sonora del asfalto latiendo parejo. Al fondo, el zumbido de un transformador hacía de compañía como un insecto gigantesco escondido entre los postes. Al aproximarme al kilómetro del puente, las balizas del entronque parecían abrir y cerrar los ojos con pereza. El río llevaba poca corriente desde hacía semanas. Lo sé porque yo mismo revisé el terraplén de acceso a la obra de paso esa mañana. Aún así, al subirme al puente se me metió en la nariz un olor a tierra mojada con un filo metálico. Ese aroma que uno asocia a herramientas viejas, a sangre vieja, a algo que no debería oler a esa hora. Apagué la música, bajé la ventanilla y dejé que el frío seco me cortara la respiración. No se oía el rumor del agua bajo el tablero de acero. Era como si el cauce se hubiera tragado su propio sonido. Me estacioné a un lado, encendí las intermitentes y bajé con la lámpara frontal. El guardarraíl tenía marcas de manos en la pintura, dedos abiertos ligeramente, los 5 trazos bien dibujados, como si alguien hubiera apoyado las palmas con cuidado. Me agaché para mirar de cerca. Estaban húmedas. Seguían el ritmo de alguien que intenta asomarse hacia abajo y vuelve a subir sin decidirse. Di unos pasos más y me topé con un detalle que me dejó helado. Las huellas de agua empezaban a mitad del puente. No venían desde la rampa ni desde ningún extremo. Simplemente aparecían en el centro y se cortaban del mismo modo, como si el aire goteara. Tenemos un botón de auxilio en la torre de alumbrado del lado sur. Cuando hay accidentes menores o algún conductor nervioso, lo presionan
y la cabina del distrito recibe el aviso. Me acerqué por costumbre, sin esperar nada, y vi la luz de llamada prendida. Pulsaba despacio, como un corazón ajeno. Levanté el radio y llamé a base. Contestó el operador de guardia, voz cansada. «Tu panel marca llamada del puente», le dije. «No puede ser», respondió. «Ese botón está fuera de servicio desde hace meses. Lo dejaron desconectado por vandalismo. Acá no entra nada». Miré la luz otra vez. Seguía pulsando. Pegué el oído al poste y escuché 3 golpes suaves, espaciados, como si alguien tocara con los nudillos por dentro del metal. Me aparté con un sobresalto que sentí en el estómago. Por un momento quise reírme de mí mismo. Asumí que la estructura dilata con el frío y da esos crujidos, pero los golpes se repitieron, no como crujidos sino como señal, con intervalos iguales, como si alguien esperara respuesta. Me acerqué a la mitad del puente, justo donde las huellas nacían del aire. Apoyé la palma en la baranda. Estaba helada, como si el frío viniera de abajo. La bruma se arremolinó contra los postes de señal y por la esquina del ojo vi pasar un tráiler, sombra grande que cruza sin pedir permiso. La banda sonora rugió y el viento me tiró hacia la cuneta si no me agarro a tiempo. El camión desapareció cuesta arriba, dejando un aroma de diésel frío que se quedó pegado en la lengua. Levanté la lámpara hacia el guardarraíl y fue entonces cuando noté algo enredado en un alambre mal cortado. Una pulsera de hilo con cuentas verdes, torcidas, y una plaquita oval colgando. El metal estaba opaco por el agua seca. La plaquita tenía un nombre grabado con letra torpe, como hecha en una máquina de grabar de tiendita de pueblo. El hilo goteaba de un modo que no se entiende cuando no llueve. La tomé con los dedos y la dejé sobre el barandal, al lado de una flor de bugambilia seca que se había quedado atrapada en la pintura. Dejé 2 conos para cerrar el carril exterior y llamé a tránsito. Llegó una patrulla con la luz apagada, solo las balizas girando con cuidado para no encandilar. El agente que bajó era de los que ya han visto demasiado en carretera. Me estrechó la mano, miró las huellas, olió el aire, tocó la baranda. «Otra vez», dijo bajito. «Hace poco más de 1 año, una muchacha se detuvo en este tramo y nadie la volvió a ver. Se organizó búsqueda, drones, buzos, todo. Nada. Desde entonces, la cabina jura que escucha llamadas del puente. A nosotros nos aparecen registros que no se sostienen porque el botón está fuera. Y algunos conductores dicen que aquí el agua les chupa el sonido». Le enseñé la pulsera. El agente bajó la mirada. «Una señora viene de vez en cuando con listones de colores. Amarra lo que puede para sentir que el puente no se la traga. Esa pulsera podría ser de ella o de la muchacha. No sabría decir. A veces encuentran cositas atadas con hilo. Cosas que el viento no logra llevarse». La bruma se pegó a los faros de la patrulla y por un instante nos quedamos los 2 en silencio, escuchando si el agua se dignaba a sonar. No lo hizo. Fue el transformador el que subió el volumen, como si al poste le dieran ganas de hablar. El agente me pidió que cortara el paso por unos minutos para revisar el borde de la losa. Obedecí. La cinta quedó cruzada, los conos en hilera, la noche en pausa. Nos asomamos sin imprudencia, porque ese tipo de gestos te enseñan que el vacío no perdona. Lo único vivo allá abajo eran 2 manchas de espuma atascadas entre ramas, moviéndose apenas, como respiraciones que se quedaron sin cuerpo.
La base avisó que un vecino del poblado cercano había llamado a la línea de la radio local. Decía que escuchó toques en el puente, como si alguien pidiera subir. El agente carraspeó. Me pidió el favor de apagar el radio. Dijo que por rumor las cosas se hacen más grandes. Asentí. Y sin embargo, en ese mismo momento, el poste dio otros 3 golpes desde adentro, espaciados igual que antes. 1. Silencio. Otro. Silencio. Otro. Cada golpe dejó un pequeño temblor en la baranda que me subió por el antebrazo. Decidimos bajar por el acceso de servicio que da a la base del estribo. Es un sendero de tierra que pocos usan, con piedra suelta, cinta policial vieja enganchada en una vara y huellas de botas que se cortan en la mitad del repecho. El aire ahí huele distinto, como si guardara los restos de un incendio antiguo que nadie recuerda. El agente iba delante, yo atrás con la lámpara. Al llegar al último escalón de concreto, la bruma nos cubrió de hombros para arriba y el río quedó como un espejo en negro. No había sonido, pero se sentía una vibración muy leve en las suelas. No me pregunten cómo. Hay cosas que solo se saben por el cuerpo. La luz de mi lámpara rozó el estribo y dibujó, en la cara del concreto, el contorno de una mano hecha de humedad, más grande que una mano normal, como si la hubiera estirado el agua. No hay forma bonita de decirlo. Retrocedí un paso. El agente puso la palma en mi hombro un segundo, sin apretar, como quien dice, sigo aquí. Subimos otra vez sin hablar. Arriba, las intermitentes de mi camioneta marcaban el pulso de siempre, una luz sí y una no, sin prisa. Dejamos constancia de lo visto y lo oído. Desmonté los conos. El agente se llevó la pulsera en una bolsa transparente. Me pidió que pasara por la comandancia al día siguiente para firmar la hoja. Antes de irse, se quedó mirando el centro del puente con una atención rara. No es el único sitio del tramo con cosas que no cuadran, dijo, pero aquí la noche tiene memoria. Se queda a vivir en la baranda y a veces sube a la cabina. Si vuelve a oler a metal, no te asomes solo. Asentí. Subí a la camioneta y me quedé un minuto con el motor encendido, mirando al frente, las balizas del entronque titilando a lo lejos, la línea blanca que promete salida. Cuando estaba por meter primera, el poste dio 3 golpes más. Esta vez, no me bajé. Dejé la ventanilla entreabierta, escuché el rumor que no estaba y avancé sin acelerar de golpe, como si el puente me hubiera pedido que lo cruzara despacio. Al día siguiente, firmé el parte. En el mostrador, la pulsera había quedado en custodia junto a llaves perdidas y placas extraviadas. El agente me enseñó una foto vieja, recortada de un periódico de la región, con una sonrisa en blanco y negro y un nombre. Me dijo que la señora de los listones pasa cada fin de mes con una bolsita de tela y deja algo diferente. Una cinta, una estampa, una cuenta suelta. No me preguntó si yo me llevo algo del puente cuando paso. Le respondí con un gesto que no significa mucho. Hay silencios que también se firman. Desde entonces, cada vez que me toca ese tramo bajo la noche, bajo un poquito el cristal y huelo. Si el aire trae tierra mojada con filo metálico, reduzco, pongo intermitentes y cruzo como si el guardarraíl me contara un secreto que no quiere gritos. No sé si alguien llama desde ese poste o si el metal devuelve golpecitos que no le pertenecen. Lo que sí sé es que hay puentes que respiran hacia abajo y hay nombres que el agua no devuelve, pero se quedan atados en el barro con hilo de colores para que no se deshagan. Tomen aire, comunidad. Si el corazón se les fue al acotamiento, recójanlo
y vuelvan al asiento. En un tramo más adelante, la niebla se sienta en la curva del terraplén y una luz de neón en una tiendita de pueblo parpadea como si alguien la encendiera desde el otro lado. Si están listos, cambiamos a luces altas y seguimos en ruta. Antes de dejar atrás el puente, ajusten el cinturón del alma y miren por el retrovisor. Si el agua no respondió, el neón del siguiente tramo intenta hablar por su cuenta. Cambiamos de carril con calma y entramos a una zona donde el silencio huele a tienda de pueblo y a luz cansada. Me llamo Lucero. Manejo de noche porque la mañana me roba paciencia y porque en carretera, cuando todo duerme, siento que mi cabeza respira. Esa vez volvía de visitar a mi madre y quería llegar antes de que amaneciera para abrir el local donde trabajo. El tablero sin señal, la radio con una espuma de estática que a veces parece voz y a veces puro aire. El asfalto debajo hacía su banda sonora pareja. A la derecha, los ojos de gato abrían y cerraban su brillo con las ráfagas de viento. El kilómetro del entronque estaba cerca. Lo sé porque a esa altura el guardarraíl siempre luce una cinta policial vieja, descolorida, que nadie retira y que el monte ha adoptado como si fuera suya. Vi la tiendita al terminar el repecho, fachada color crema, un letrero pintado a mano con el nombre del lugar y un neón que parpadeaba sin aprenderse el descanso. Había una gasolinera 24 horas unos metros más allá, pero me ganó la nostalgia por las loncherías que huelen a pan, a polvo dulce y a plátanos muy maduros. Me orillé frente a la puerta y dejé las intermitentes latiendo. El zumbido de un transformador colgado en el poste hacía compañía como un insecto grande y testarudo. Adentro, la luz era amarilla y dejaba sombras con bordes blandos. Un mostrador de madera gastada, 2 anaqueles temblorosos, botellitas de agua en una hielera que apenas podía con su tarea. Sobre el mostrador, una campanita, un vaso con lápices y una libreta de fiado con el lomo roto. El aire traía un olor a tierra mojada sin que hubiera rastro de lluvia, y un fondo metálico que me recordó al taller de mi padre cuando lijaba piezas viejas hasta hacerlas nuevas. Di los buenos noches. Nadie contestó. Escuché el roce de un lápiz, ese sonido fino de grafito rascando papel. No venía de mis pasos ni de fuera. Venía de la libreta. Me acerqué. La tapa tenía manchas de grasa y el nombre del negocio escrito con letra alegre, como si lo hubieran bautizado en un día feliz. Sobre la página abierta, un lápiz de cuerpo amarillo se movía solo el grosor de un suspiro y, sin despegarse, dejaba una línea que formaba letras torcidas. Me quedé inmóvil mirándolo como se mira un colibrí muy cerca, con miedo de espantarlo. La línea terminó de escribir un nombre. El mío. Lucero. Bajo el nombre, una ruta apuntada con prisa. Retorno de Encina y terraplén del arroyo. Tragué saliva. No hay manera bonita de decir que me quedé fría. La campanita sonó con un tilín que no tenía prisa. Detrás del mostrador asomó una muchacha de delantal azul, manos manchadas de tinta como quien lleva rato anotando cosas. Tenía ojeras claras y el cabello recogido con una liga que parecía hecha de hilo. No me miró como se mira a una desconocida, sino como se mira a alguien que llega tarde. Agua, pilas para la lámpara y un paquete de galletas. Dije por decir algo que me sostuviera. La muchacha asintió. Se movía sin ruido. Me pasó lo pedido y una bolsita de pan que no le había mencionado. Por cortesía, dijo con voz de alguien que hace esfuerzos por mantenerse en esta parte del mundo. Y un consejo,
Cuando vea el retorno con la señal hundida, no lo tome. La curva se encoge. Quise reír para romper el hielo, pero la risa no encontró salida. La muchacha arrancó de un talonario un recibo con el sello del lugar. La tinta olía a humo viejo. Me tendió el papel y una pluma que manchó mis dedos. Pagué en efectivo. Mientras guardaba el cambio, vi la libreta otra vez. La hoja ya no mostraba mi nombre ni la ruta. Estaba llena de apuntes de deudas pequeñas. María, un refresco. Don Raúl, 2 panes. Paquito, tareas de la tiendita. El lápiz se había quedado quieto, clavado como una estaca de juguete. Al volver a ver a la muchacha, ya no estaba detrás del mostrador. La campanita respiró solita. Pensé que se había ido a la bodega. Me acerqué a la puerta con la bolsa en la mano. Al pasar junto al ventanal, vi mi reflejo y, detrás, la sombra de la muchacha alzando el auricular de un teléfono viejo que colgaba junto a las estampitas. El cable del teléfono se perdía detrás del mostrador y no llegaba a ningún enchufe. Aún así, ella escuchaba, cabeceando, como atendiendo un recado que no me tocaba oír. Salí. El aire de fuera estaba más frío que antes. El neón hizo un par de guiños y se quedó fijo por un segundo raro, como si quisiera memorizar mi cara. Al arrancar, vi por el retrovisor una cruz con flores secas justo al borde del camellón, donde el terraplén empieza a bajar hacia la cuneta. No recordaba haberla visto al llegar. Tal vez la pasé por alto. Tal vez alguien la colocó en un descuido del mundo. A unos metros, la gasolinera tenía luz. Me detuve a preguntar por el camino más corto. El despachador era de esos hombres que han dormido bajo todos los techos y ninguno. Ojos amables, chamarra sin marca, manos curtidas por el diésel. Me indicó la ruta con paciencia, como explicando un juego al que uno llega sin instrucciones. Yo, sin saber por qué, le pregunté si la tiendita llevaba mucho abierta. Se acomodó la gorra y torció la boca. Esa miscelánea cerró hace un buen tiempo. Un cortocircuito en el cableado del transformador, un susto grande. La fachada quedó casi igual, pero por dentro huele a tizne cuando la humedad se enoja. La señora que llevaba la libreta ya no está. Pasan, eso sí. Ven el neón parpadeando y creen que está abierta. Hay noches en que el letrero no aprende a dormir. Y hay quien dice, se rascó la barbilla como si buscara las palabras, que la libreta apunta a los que no deben tomar el retorno. Miré mis dedos manchados de tinta y no dije nada. El despachador alzó el mentón hacia mi ventanilla. Si va a seguir, no se entretenga en el retorno de Encina. Los tráileres se comen el carril cuando la niebla se sienta. Y no haga caso si la autopista le habla. A veces el zumbido se pone bromista. Agradecí. Me guardé el comentario sobre la muchacha y el teléfono sin cable. Encendí el motor y salí con suavidad, como queriendo no despertar a nadie. El retorno de Encina apareció al poco rato, con la señal hundida y un par de balizas que parpadeaban cada quien a su ritmo. Recordé la voz de la muchacha. La curva se encoge. Reduje. Justo entonces, un tráiler invadió mi carril en la salida de la curva. Una sombra enorme que respiró su diésel sobre mi vidrio. Me metí al acotamiento sin pensar, tiré las llantas a la línea de ojos de gato y esperé. El tráiler pasó rozando, como si el aire pesara. Me quedé quieta con las manos tensas en el volante y el corazón haciendo intermitentes dentro del pecho. De no haber reducido, no sé si estaría contando esto. Seguí con el pulso en la garganta y
y el oído atento a cualquier broma del camino. Cuando el zumbido del transformador de la gasolinera quedó ya lejos, la radio decidió por su cuenta levantar la estática un poco. Entre el ruido, juraría haber oído mi nombre una vez, como cuando alguien lo pronuncia desde una habitación contigua y uno no sabe si es real o memoria. Apagué la perilla con cuidado. Preferí escuchar el motor. Al llegar a la zona donde el camellón se abre y muestra una vista larga de la autopista, vi otra gasolinera, esta vez del otro lado de la carretera. Entré para ir al baño y sacudir el susto del cuerpo. En el mostrador, junto a los chicles y a los encendedores, tenían pegada con cinta una hoja impresa. Era una captura de pantalla de un grupo de la red del pueblo. Reconocí el nombre de la miscelánea debajo de la foto. En la imagen, la libreta abierta sobre el mostrador, con manchas como de agua y una lista de nombres que la cámara no captó bien. Abajo, un comentario decía que el neón volvía a encenderse algunas noches y que la libreta a veces mostraba rutas como si diera instrucciones. No sé por qué me acerqué tanto a esa hoja, como si el papel pudiera olerme. De vuelta al coche, saqué el recibo de la bolsa para mirarlo con luz. El sello tenía una fecha rara, como desarmada, y el trazo de las letras parecía de otra época del mismo local, como si un recuerdo hubiera intentado imitar su propio pulso. El borde del papel estaba chamuscado lo justo, sin llegar a romperse. Pensé en llevarlo a la administración del municipio para que alguien me dijera de qué año era esa tinta. Pensé muchas cosas que no terminé. Vencí el último tramo con la mente despierta. En la entrada de mi colonia, el cielo empezaba a palidecer. Estacioné, apagué el motor y me quedé un minuto con los ojos cerrados. Guardé el recibo en la guantera como quien guarda una moneda extranjera que no sabe dónde cambiar. Antes de subir a casa, marqué el número que aparecía en el grupo del pueblo, el de la persona que subió la foto de la libreta. Contestó una voz gastada. Era la tía de la muchacha que llevaba la tienda. Me habló sin prisa, con ese cariño difícil que uno tiene cuando los recuerdos son más tercos que la realidad. Hay noches en que me avisan que el neón no se apaga, dijo. Cuando puedo, paso y dejo una veladora en la cruz del camellón. No sé si ayuda, pero me hace sentir que todavía encuentro la puerta. Le agradecí. No supe cómo despedirme. Colgué con el oído punzando de silencio. Dormí unas horas. Al mediodía, por curiosidad o por necesidad de no creer, volví a la carretera. La miscelánea seguía color crema por fuera, con la pintura un poco levantada. El neón se veía muerto a plena luz del día. Empujé la puerta. No cedió. Por el ventanal se alcanzaba a ver la sombra de un anaquel y, sobre el mostrador, un montón de hojas medio quemadas. Podría jurar que la libreta estaba ahí, bajo ese montón, abierta como se dejan las cosas que uno piensa usar al rato. Me acerqué al poste del transformador. Tenía pegado un recado con cinta transparente, escrito a mano. Si pregunta por mí, estoy en la tienda. No quise arrancarlo ni tocarlo. Me metí al coche, di marcha atrás y tomé el entronque. Al pasar junto a la cruz, el aire trajo un olor a tierra mojada con ese filo metálico del que nadie quiere hablar. Sin subir el volumen de nada, escuché el zumbido del transformador con atención. Por un segundo, juro que se ordenó en golpes, como si el poste ensayara un idioma que no le pertenece. Desde aquella noche, llevo una libreta pequeña en la guantera. Anoto la hora en que paso por los lugares que no aprenden el descanso. Si veo una luz que no debe estar encendida, la escribo.
Si el aire huele a taller viejo sin estar cerca de ninguno, lo apunto. Si un recibo me mancha los dedos de tinta con olor a humo, lo guardo. No porque crea que así me salvo, sino porque nombrar lo que pasa me acomoda el miedo.